Bienvenidos adictos a la literatura, volvemos una semana más y esta vez ya así libres de virus ni cosas raras. Así que vamos ni más ni menos que a una entrega más de Misterios de la Literatura. Y esta semana le ha tocado al escritor Sir Arthur Conan Doyle, conocido universalmente por ser el creador de Sherlock Holmes. Un autor que de ninguna manera podía dejar de estar en esta sección, ya que si algo caracterizó su vida fue el misterio en todas sus dimensiones. Así que hay mucho de qué hablar, no perdamos el tiempo y pongámonos a ello. Arthur Ignatius Conan Doyle nació en Edimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859. Creció en una familia numerosa de entre 9 o 10 hermanos, no está la cosa muy clara. Su padre era el arquitecto Charles Altamont Doyle, proveniente de una familia de ilustradores y caricaturistas, algo que también él practicaba aunque en menor grado que sus hermanos, por lo que llegó incluso a ilustrar la primera edición de una de las obras de su hijo, Estudio en Escarlata. La madre de Doyle fue Mary Foley, una mujer irlandesa hogareña, pero también una amante de las letras, lectora apasionada y profundamente imaginativa. Fue probablemente ella la que despertó el gusanillo de la literatura del pequeño Arthur Conan Doyle. Doyle no tuvo una infancia fácil. El alcoholismo creciente de su padre fue llevando a la familia a graves problemas económicos. En 1864 incluso tuvieron que separarse toda la familia durante 3 años, yendo a residir temporalmente algunos de los hermanos a diversas instituciones. Finalmente, en 1867 la familia se reunió de nuevo alquilando unas habitaciones en una casa de huéspedes. Afortunadamente, y gracias al apoyo económico de sus tíos, en 1868 Arthur Conan Doyle pudo acceder a una buena educación en diversos colegios de la Orden de la Compañía de Jesús. En 1876 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo, donde curiosamente destacó como deportista y conoció al médico forense Joseph Bell, del que ya os hablaré más en profundidad porque es la figura que inspiró ni más ni menos que al propio Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle empezó a escribir y publicar historias cortas mientras estudiaba medicina, aunque esto no le impidió doctorarse y llegar a ejercer como cirujano durante 6 meses a principios de 1880 en un ballenero llamado The Hope. Unos años después, y acabados ya sus estudios, volvería a embarcarse como médico, en esta ocasión en el buque SS Mayumba, en su viaje a las costas de África Occidental. En 1882, Doyle intentó establecerse por fin como médico por su propia cuenta en Portsmouth. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito, por lo que volvió a la literatura con nuevas historias inspiradas en sus viajes marinos, que fueron publicadas también sin demasiada pena ni gloria. En 1885, Doyle contrajo matrimonio con Louise Hawkins, más conocida como Tui, con la que tuvo 2 hijos, Mary Louise y Arthur Ainley Kisley. En 1887 se mudó a Londres para ejercer de oftalmólogo. Pero esta vez el destino también volvió a dejarle claro que la medicina no era su futuro, y como él mismo reconoció en su biografía, ningún paciente entró en su clínica. Esto, para la fortuna de todos nosotros los lectores, le llevó a lanzarse definitivamente a la escritura, dando a luz al personaje que lo haría inmortal, Sherlock Holmes. Es difícil tomarme el desayuno, leer el Times y escuchar sus emotivos arrebatos todo a la vez. Le pido disculpas, Holmes, pero es que esto es... A partir de aquí, su carrera literaria despegaría hasta lanzarle una merecida fama. Arthur Conan Doyle fue también un hombre interesado en la política y muy comprometido con su época. En 1900, tras escribir su libro más largo, La Guerra de los Bóer, se presentó como candidato para la Unión Liberal. A pesar de que ya entonces era un personaje querido y muy respetado, no logró la elección. En 1902, tras escribir un artículo titulado La guerra en el sur de África, causas y desarrollo, justificando la participación del Reino Unido en la guerra, fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico, otorgándosele el tratamiento de Sir, de ahí que se le conozca habitualmente como Sir Arthur Conan Doyle. Sin embargo, la desgracia esperaba a la vuelta de la esquina y el 4 de julio de 1906 su mujer pereció de tuberculosis, a pesar de haber acudido con toda su familia a Suiza para intentar que su mujer se repusiera. Solo un año después, Arthur Conan Doyle se casó de nuevo, en esta ocasión con la medium Jane Elizabeth Leakey, a la que al parecer llevaba unido por un amor platónico más de 20 años. Con ella tendría 3 hijos más, Jean Lena, Dennis Percy Stuart y Adrian Malcolm. Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, Arthur Conan Doyle volvió a demostrar su compromiso político intentando alistarse a sus 55 años como simple soldado raso. Lógicamente fue rechazado,
pero aún así fue al frente de batalla y reportó los acontecimientos para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Sir Arthur Conan Doyle murió en Crowborough, East Sussex, Inglaterra, el 7 de julio de 1930 de un ataque al corazón. Tenía 71 años de edad y en su honor se erigió una estatua que se encuentra en esa localidad donde residió durante 23 años. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Minstead, en New Forest, Hampshire. Sir Arthur Conan Doyle fue uno de los grandes escritores del siglo XX. Aunque los 56 relatos y 4 novelas que escribió sobre Sherlock Holmes opacaron el resto de su obra, lo cierto es que fue un autor prolífico que abarcó todo tipo de temáticas. Se le calculan entre 20 y 30 obras de ficción, libros de historia sobre 2 guerras, varios títulos de ciencia paranormal, 3 de viajes, 1 sobre literatura, varias obras de teatro, 2 libros de criminología, 2 panfletos políticos, 3 poemarios, un libro sobre la infancia y hasta una autobiografía. Pero más allá de todo esto, Sir Arthur Conan Doyle estuvo rodeado de misterio y no solo en sus obras de ficción. Se trató sin duda de uno de esos escritores en los que ficción y realidad llegan a mezclarse hasta hacerse casi indistinguibles. Por eso llega el momento de repasar algunos de los grandes misterios de Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle y el espiritismo. Aunque parezca paradójico, el creador de uno de los personajes más racionales y defensores del método científico, como Sherlock Holmes, fue también un profundo creyente en el mundo del más allá y especialmente en el espiritismo. Este interés por lo paranormal de Sir Arthur Conan Doyle pudo provenir de la fuerte influencia que sobre él ejerció sus experiencias en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Los traumas allí padecidos junto a la muerte de su hijo Kingsley, que falleció a causa de una neumonía en 1918, y de su propio hermano el brigadier general Ames Doyle en 1919, hicieron que se volcase en la búsqueda de la espiritualidad y el esoterismo. Solo 2 años después, el escritor se vio envuelto en uno de los casos más curiosos de la historia del espiritismo, la aparición de unas fotos que probaban la existencia ni más ni menos que de las hadas. La historia comenzó en el jardín de una casa en la aldea de Cottingley, cerca de la ciudad inglesa de Leeds. Elsie Wright y su prima Frances Griffiths pasaban aquel verano de 1917 jugando en el jardín junto a un arroyo, según ellas, con hadas. Griffiths había llegado de Sudáfrica con su madre para vivir con su tía, su tío y su prima Elsie en el condado de Yorkshire, en Inglaterra, mientras su padre peleaba en la Primera Guerra Mundial. Las 2 niñas solían jugar en el jardín todo el tiempo y volvían con la ropa, los zapatos y las medias sucias. Para justificarse, solían decir que les gustaba ir al jardín porque allí podían jugar con hadas. En 1920, las 2 niñas británicas dijeron haber fotografiado a las hadas en el jardín de la casa en la que vivían, en el norte de Inglaterra. Elsie Wright describiría en la BBC, siendo ya adulta, lo que había visto entonces. Este es el lugar donde vi el gnomo. Yo estaba aquí y Frances estaba allí con la cámara. El gnomo venía de atrás de un árbol y caminó hasta donde yo estaba. Me pareció que me iba a tocar, y extendí el brazo pero desapareció. Ellos eran así, se acercaban y después desaparecían. Las fotos que presentaron las madres de las niñas eran de gran calidad para la época. De hecho, las hadas no tenían apariencia etérea, sino que por el contrario aparecían bastante sólidas, lo que llamó rápidamente la atención de los medios. Sir Arthur Conan Doyle se interesó en el caso y tras encargar un estudio de las imágenes escribió un controvertido artículo en el Strand Magazine titulado Hadas fotografiadas, un suceso memorable, en el que defendió sin ambajes su autenticidad. Posteriormente incluso escribiría un libro, El misterio de las hadas, en 1921, en el que trataría el tema con más profundidad. La realidad se supo 50 años después de la muerte de Doyle. En 1981, en una entrevista realizada por Joe Cooper para la revista The Unexplained, las primas declararon que las fotografías eran falsas. Lo que habían fotografiado como las hadas no eran ni más ni menos que recortes en papel sujetos con alfileres de sombrero. Lo más sorprendente es que el motivo por el que mantuvieron tanto tiempo su mentira fue, ni más ni menos, según explicó la propia Elsie Wright, porque habían estado demasiado avergonzadas para admitir la verdad después de engañar al autor de Sherlock Holmes. Es justo también reconocer que a pesar de que admitieron que las fotos eran falsas, sus autoras mantuvieron hasta el final de sus días que como las meigas a verlas haylas y que efectivamente en su jardín vivían hadas. ¿De dónde las has sacado? Me las trajo Edward Gardner. Teosofistas. ¿Existió Sherlock Holmes? Puede que os resulte extraño preguntarse algo así, porque todos sabemos que Sherlock Holmes nació de la imaginación de Sir Arthur Conan Doyle. Pero lo cierto es que este autor lo caracterizó con tal perfección que muchas personas aún se preguntan si realmente Holmes pudo existir de alguna manera.
La realidad es que no existió, pero Doyle hizo un trabajo tan perfecto con él recurriendo a modelos reales que aún hoy nos parece que Sherlock Holmes puede aparecer en cualquier momento y asombrarnos con su lógica infalible. Es más, como anécdota, basta comentar que se reciben todavía hoy múltiples cartas en el 221B de la calle Baker en Londres, la dirección ficticia inventada por Doyle para el famoso detective, en la que se solicitan sus servicios. Lo cierto es que, aunque pueda sorprendernos, existe un personaje real en el que el escritor se basó para crear a Holmes. Su nombre era Joseph Bell, un famoso cirujano y profesor de la Enfermería Real de Edimburgo, ese profesor del que os hablaba cuando empezó a estudiar medicina Doyle, y que tanto le asombró. De él se comentaba que tras echar un vistazo al aspecto y vestimenta de un paciente era capaz de deducir su vida y sus costumbres con increíble precisión. Estas asombrosas facultades asombraron al joven Doyle, que posteriormente lo describiría así. Bell era un hombre muy notable física y mentalmente, enjuto, nervudo, moreno, de rostro afilado y nariz poderosa, ojos grises penetrantes, hombros angulosos y andares renqueantes. La voz aguda y disonante, cirujano muy mañoso, su punto fuerte era sin embargo el diagnóstico, y no solo de la enfermedad, sino también de la profesión y carácter del paciente. Por alguna razón que nunca he logrado adivinar, de entre el montón de estudiantes que frecuentaban sus salas me escogió a mí para ayudarle a entender los pacientes externos. Lo que significaba que yo tenía que ocuparme de darles cita, escribir notas sencillas sobre sus casos y luego hacerlos entrar uno a uno a la gran sala que presidía majestáticamente Bell en medio de una cohorte de ayudantes y alumnos. Aquello me permitió estudiar sus métodos de cerca y comprobar que él obtenía más datos del paciente con unas cuantas ojeadas que yo con mi sarta de preguntas. Lo cierto es que tanto mental como físicamente Sherlock Holmes debe mucho al Dr. Bell, aunque también hubo otra influencia en esta ocasión literaria que le sirvió de inspiración y que es justo recordar. El detective C. Auguste Dupin, salido de la increíble imaginación de otro de estos grandes genios a los que hemos dedicado ya un capítulo de Misterio de la Literatura, Edgar Allan Poe. En cuanto al ayudante abnegado de Holmes, el buen Dr. Watson, no hace falta decir que Arthur Conan Doyle se basó en sí mismo para el personaje. Doctor como él, excombatiente en la guerra como él y médico poco afortunado en sus consultas particulares como él mismo. Eso sí, a quien realmente quería parecerse Doyle era a Holmes, a quien no dudó en emular como criminólogo en varios casos reales, como veremos a continuación. Pero le brindo al señor Doyle esta simple advertencia. Tenga cuidado. Del astrólogo surgió el astrónomo, del alquimista surgió el químico, del hipnotizador surgió el mentalista. El charlatán siempre es el pionero. El curandero de ayer es el profesor del mañana. Sir Arthur Conan Doyle ejerció realmente como investigador privado. La fama de Sherlock Holmes y su autor, Conan Doyle, llegó a tal punto que sus lectores empezaron a confundir al autor con su propio personaje. La verdad es que la gente no estaba tan equivocada, ya que Sir Arthur Conan Doyle se convirtió en criminólogo avezado y no dudó en aplicar el método Sherlock a casos reales con notable éxito, la verdad. Uno de ellos fue el caso de Adolf Beck. Adolf Beck era un agente naviero noruego que fue acusado de una serie de estafas contra mujeres en 1895 después de que una testigo le reconociera en plena calle. Beck fue acusado de 10 delitos menores y 4 delitos graves. Fue identificado también por un policía como un hombre que se hacía llamar John Smith, condenado a 5 años de trabajo forzados en 1877 por robar los pendientes, un anillo y 11 chelines a una mujer llamada Luisa Leona. De nada sirvieron las protestas de Beck, que aseguró que tenía testigos que podían demostrar que se encontraba en Sudamérica en 1877. El 5 de marzo de 1896, Beck fue declarado culpable de fraude y sentenciado a 7 años de servidumbre en el penal de la prisión de convictos de Portland en la isla de Portland. Sir Arthur Conan Doyle investigó el caso en profundidad aplicando el método Sherlock, como se dio en llamar en los medios. Sus conclusiones fueron que Beck era inocente y que había pruebas claras de que se encontraba en Sudamérica cuando se produjeron sus supuestos delitos. Todo apuntaba a un error de identificación por parte de las víctimas. En 1901, Beck fue puesto en libertad tras cumplir su condena, pero su mala suerte aún no había acabado. El 22 de marzo de 1904, una sirviente llamada Paulina Scott presentó una denuncia de que un hombre de pelo gris y aspecto distinguido la había abordado en la calle, le había hecho cumplidos y luego le había robado sus joyas. El inspector que tomó la denuncia estaba familiarizado con el caso de Beck y asumió que debía ser el culpable. Beck volvió a ser arrestado y juzgado el 27 de julio en Old Bailey ante Sir William Graham. 5 mujeres lo identificaron y con base a esta identificación positiva fue declarado culpable nuevamente por el jurado. El juez, sin embargo, se mostró insatisfecho con el caso y expresó algunas dudas al respecto. Afortunadamente, a pesar de las garantías del Ministerio de Interior y de la policía sobre la culpabilidad de Beck,
el juez decidió posponer momentáneamente la sentencia. Por fortuna para Beck y alegría también para Arthur Conan Doyle, que seguía defendiendo su inocencia, la verdad salió a la luz 10 días después. El 7 de julio, el inspector John Kane del Departamento de Investigación Criminal fue informado de la detención de un hombre que había intentado estafar a un par de actrices desempleadas y había sido aprendido esa tarde en una casa de empeños. El modus operandi coincidía con el atribuido a Beck, pero este en ese momento estaba en la cárcel. Tras investigar al detenido, este resultó ser William Meyer, nacido en Viena, un estafador que había utilizado diversos seudónimos como William Thomas, William Wyatt, William Wayus y por supuesto John Smith. Era el verdadero autor de los delitos atribuidos al pobre Adolf Beck desde un principio, como el propio Meyer terminó confesando. Al final, tal y como Sir Arthur Conan Doyle había defendido, se había tratado de un caso de identificación errónea. Beck recibió el perdón real el 29 de julio de 1904 y una compensación de 2.000 libras, y su caso sirvió para establecer el Tribunal de Apelación Penal, hasta ese momento inexistente en Gran Bretaña. Otro caso en el que Arthur Conan Doyle se implicó directamente fue el asesinato de Marion Gilchrist, un caso que hubiese podido aparecer perfectamente en uno de los libros de Sherlock Holmes. Marion Gilchrist era una mujer adinerada de 82 años que vivía en Glasgow con su doncella Helen Lambie de 21 años. Alrededor de las 7 de la noche del 21 de diciembre de 1908, Lambie, la doncella, salió a comprar el periódico vespertino como solía hacer a diario. Cerró las dos cerraduras de la puerta del apartamento con llave, así como la puerta del hall a su salida. Al poco rato, un vecino que vivía en el apartamento de abajo oyó un fuerte golpe, por lo que subió para comprobar si su vecina necesitaba ayuda. Aunque llamó al timbre, nadie le abrió, por lo que bajó de nuevo a su casa, pero allí sus hermanas le insistieron en que volviera a subir. En esta ocasión coincidió con Helen Lambie, que volvía con el periódico, a la que contó lo que había ocurrido. Ambos entraron en la casa a tiempo de ver a un hombre bien vestido que salía caminando con calma. Los dos, inocentemente, pensaron que se trataba de algún invitado y no le dieron mayor importancia. Tras revisar la cocina y la habitación principal, Lambie dijo que todo estaba en orden. Sin embargo, cuando la doncella fue al salón, descubrió el cuerpo de Marion Gilchrist en el piso con una alfombra en la cabeza. Estaba viva pero inconsciente y murió a los pocos minutos. Había sido golpeada brutalmente y tenía la cara destrozada. Cuando se registraron las pertenencias de la desafortunada mujer, se descubrió que faltaba un broche de diamantes. La policía, acuciada por la opinión pública que clamaba por un culpable para tan atroz crimen, encontró rápidamente al sospechoso ideal. Un judío de origen alemán llamado Oscar Slade fue descubierto 5 días después mientras intentaba vender un boleto de empeño por un broche de diamantes. Oscar Slade vivía cerca de la víctima y además había tomado un barco con destino a Nueva York y viajaba bajo nombre falso. Todo parecía apuntar que se trataba de un intento de huida del asesino. Al llegar a Nueva York, Slater fue sorprendido por las autoridades. Cuando se enteró de lo que ocurría, exigió permiso para regresar a Escocia a limpiar su nombre. El juicio fue un mero trámite. Aunque se descubrieron claras inconsistencias como que el broche empeñado no era el robado, sino que pertenecía a Slater, que lo había empeñado varias semanas antes del asesinato, e incluso aparecieron testigos que podían confirmar que Slater estaba en otro lugar en el momento del crimen, nada de esto sirvió ante el prejuicio institucional de la época, capaz de aportar pruebas tan sólidas como la antropología criminal, un método en boga en la época que afirmaba que bastaba con observar los ojos furtivos, la forma de su boca y particularmente el tamaño de su nariz para saber que una persona era capaz de hacer algo realmente malo. Además, Slater vivía como una prostituta y hablaba un pésimo inglés, así que estaba claro que tenía que tratarse sin duda alguna de un criminal. Oscar Slater fue condenado a muerte el 27 de mayo de 1909. Afortunadamente, una parte de la sociedad inició una campaña en contra de la sentencia y el abogado de Slater, Ewing Spears, logró reunir 20.000 firmas solicitando la conmutación de la pena de muerte a una vida tras las rejas por motivos de pruebas circunstanciales. La presión surtió efecto y 48 horas antes de que se cumpliera su destino en el cadalso, la sentencia de Slater fue conmutada por cadena perpetua con trabajos forzados. Sir Arthur Conan Doyle se vio rápidamente atraído por el caso, por lo que decidió aplicar una vez más el método Sherlock, investigándolo en profundidad. Su esfuerzo dio fruto y fue capaz de hallar nuevas pruebas y testigos no llamados que cuestionaban claramente las pruebas de la acusación. Doyle descubrió que si Slater viajó bajo un nombre falso a Nueva York, no era porque huyese de la policía, sino porque iba con su amante y trataba de evitar ser descubierto por su esposa. Además, demostró que el martillo que poseía Slater y que se había presentado como el probable arma homicida no era lo suficientemente grande y firme como para infligir el tipo de heridas que Gilchrist había sufrido. De hecho, Conan Doyle, con la ayuda de un médico forense, apuntó que la verdadera arma homicida usada por el criminal fue una silla grande y repleta de sangre que se encontró en el lugar del crimen. También apuntó Doyle que Gilchrist conocía a su asesino y le había abierto la puerta, pues no había señales de entrada a la fuerza, lo que hacía suponer que el criminal era alguien del entorno de la pobre mujer.
Los hallazgos de Arthur Conan Doyle se publicaron como una súplica para el perdón de Slater en un panfleto titulado El caso de Oscar Slater en 1912. A pesar de la gran repercusión del escrito, Arthur Conan Doyle no logró que se repitiera el juicio debido a la cerrazón de las autoridades de Glasgow. Hubo que esperar 6 años después de la condena cuando en 1914 se encontró un nuevo testigo que verificaba que Slater no había estado en ese apartamento cuando tuvo lugar el asesinato. Además, se descubrió que la doncella Helen Lambie, que se suponía que había identificado a Slater como el hombre que había visto el día del asesinato, en realidad le había dado a la policía otro nombre que las autoridades habían decidido ignorar. Ese año, las autoridades ordenaron que se hiciera una investigación secreta. Un oficial de policía respetado, el teniente detective John Thomson Trench, reveló información ocultada en el caso policial original que implicaba a uno de los familiares de Gilchrist. Aún así, la investigación declaró nuevamente que la condena de Slater era justa y Trench fue despedido, desacreditado y hasta incriminado por tomar parte en la investigación. Afortunadamente, Trench guardó un documento del caso original que demostraba la veracidad de sus afirmaciones. Cuando el policía murió en 1919, su viuda se lo envió a Sir Arthur Conan Doyle. Este documento, junto con un mensaje secreto del desesperado Slater sacado clandestinamente de la prisión, reavivó el interés de Doyle, que decidió volver una vez más al caso. Decidido a usar toda su influencia, el escritor no dudó en escribir a políticos e incluso utilizar su propio dinero para financiar los honorarios legales de la defensa de Oscar Slater. 18 años después de la condena, en 1927, se publicó un libro del periodista de Glasgow William Park, La verdad sobre Oscar Slater, donde llegaba a las mismas conclusiones que Conan Doyle. Los medios estallaron de nuevo con el caso y se descubrió cómo la fiscalía había manipulado a los testigos para asegurar la condena del pobre Slater. Finalmente, el 8 de noviembre de 1917, el secretario de Estado de Escocia autorizó la liberación de Oscar Slater tras más de 18 años y medio de prisión. Se le compensó con $7.000 de la época, aunque nunca fue oficialmente exculpado. Como anécdota, es curioso el dato de que Arthur Conan Doyle, al conseguir la salida de la cárcel de Slater, le reclamó los gastos de su defensa. Sin embargo, este le respondió que no debería ser él quien pagara la defensa por un crimen que pagó, pero que no cometió. De esta forma, Sir Arthur Conan Doyle demostró con este caso que sus dotes como detective estaban a la altura de los de su homólogo literario Sherlock Holmes, pero también que a veces lograr que se haga justicia puede salir bastante caro. Lo que tienes que hacer es ir a tu casa. Jack el Destripador. Obviamente, los crímenes más famosos de finales del siglo XIX fueron los cometidos por el famoso Jack el Destripador. Y Sir Arthur Conan Doyle no tenía más remedio que implicarse también en este caso. He de confesaros aquí, pero que quede entre nosotros, que mi próximo libro, que está ya calentando motores y verá la luz en enero, es precisamente una investigación sobre Jack el Destripador. Os dejo por ahí el enlace al primer vídeo promocional del libro. Ya os daré más detalles en próximos videoartículos, pero por ahora basta este apunte para que entendáis que este tema lo conozco en bastante profundidad. Arthur Conan Doyle, junto a sus colegas del Crime Club, siguió los pasos de Jack por las peores calles de East End y en diciembre de 1892 visitó además las instalaciones del Black Museum de Scotland Yard. Entre sus aportaciones a la investigación destacan su sugerencia de que el asesino podía ser una mujer, lo que explicaría así la facilidad para acercarse a sus víctimas, y el hecho de que éstas no hubieran sido agredidas sexualmente. De hecho, llegó incluso a sugerir que se utilizasen policías vestidos de mujer para intentar tender una trampa al asesino. También sugirió la utilización del análisis grafológico, algo muy novedoso en la época, para analizar las cartas atribuidas al criminal y que éstas fuesen publicadas para intentar que algún conocido reconociese la letra. La realidad es que nunca se capturó a Jack el Destripador y que desde entonces las teorías sobre su identidad no han hecho más que multiplicarse. Lo curioso es que entre todas estas teorías destaca una realmente asombrosa, y es que, ¿podéis creer que el propio Sir Arthur Conan Doyle fue identificado como Jack el Destripador por un libro del investigador español Jesús Delgado? El libro se titula Informe policial, la verdadera identidad de Jack el Destripador, y en él se afirma que Sir Arthur Conan Doyle era el asesino escondido tras la máscara del Destripador. Tan peregrina afirmación surge en base a un perfil criminal elaborado por Jesús Delgado y a las similitudes entre la letra de una de las cartas del asesino, la misiva encabezada por el famoso desde el infierno Mr. Rust, y la letra del propio Conan Doyle. Además, hay que recordar que Arthur Conan Doyle era médico de profesión, lo que justificaría los supuestos conocimientos anatómicos del Destripador. Con todo mi respeto para la obra de Jesús Delgado, que os recomiendo profundamente,
De mi propia investigación, que verá la luz muy pronto, se desprende una realidad tras los crímenes diametralmente opuesta a esta teoría, pero eso ya es otra historia. Pero las posibles actividades criminales de Arthur Conan Doyle no terminan con esta acusación de ser Jack el Destripador. Lo interesante es que existe otra acusación completamente distinta que también apunta a que Doyle era un asesino. ¿Era Arthur Conan Doyle un asesino? Este nuevo misterio alrededor de Arthur Conan Doyle surge tras la publicación en agosto de 1901 de una historia titulada El sabueso de los Baskerville, que fue publicada por entregas en The Strand Magazine a lo largo de 8 meses. Hasta abril de 1902, año en la que apareció publicado en un libro de un solo volumen. Esta novela acabó por convertirse en uno de los libros más importantes y vendidos de la historia de la literatura de ficción y por supuesto una de las obras más recordadas de Sir Arthur Conan Doyle. El problema viene de que no fue una historia originalmente pensada y desarrollada por el propio Arthur Conan Doyle, sino que recibió ayuda externa de un joven periodista y escritor llamado Bertrand Fletcher Robinson. Doyle conoció a Fletcher en 1900 durante un viaje en barco desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta Southampton, Reino Unido. Durante el viaje trabaron amistad y unos meses después, a inicios de 1901, Bertrand Fletcher volvió a contactar con Doyle para hablarle de una historia en la que podría encajar perfectamente el personaje de Sherlock Holmes. Era un relato basado en una leyenda popular que, según decían, había tenido lugar en el condado de Devon y que tenía como protagonista un fantasmagórico perro. Doyle aceptó la sugerencia de Fletcher y El sabueso de los Baskerville fue publicado. De hecho, inicialmente Fletcher aparecía nombrado en los créditos del libro, aunque en posteriores ediciones su nombre desapareció. Fletcher colaboró con Doyle también como autor de la idea original tras el relato El constructor de Norwood, publicado en 1903. Pues bien, el 21 de enero de 1907, Bertrand Fletcher falleció repentinamente a los 36 años de edad a consecuencia de una terrible peritonitis. Y es aquí donde surge el misterio, ya que en 2007, 100 años después, Roger Garrick Steele, un psicólogo jubilado que se había retirado a vivir a la casa donde residió Bertrand Fletcher Robinson, presentó una serie de documentos en los que señalaba que Arthur Conan Doyle estuvo detrás de aquella muerte. Según el señor Garrick Steele y su obra La casa de los Baskerville, el creador de Sherlock Holmes habría mantenido una relación sentimental adúltera con Gladys Hill Morris, esposa de Bertrand Fletcher Robinson, y con la ayuda de esta habría envenenado al pobre Fletcher con laudanum. Con la muerte de Fletcher, Conan Doyle se aseguraba que en el futuro este no haría pública su autoría sobre la novela El sabueso de los Baskerville y otras que había escrito, y que en los siguientes años se las atribuiría al célebre escritor británico. El libro llegó a tener cierta repercusión y se llegó incluso a solicitar la exhumación de los restos de Bertrand Fletcher Robinson para realizar los correspondientes análisis en busca de la supuesta sustancia tóxica que acabó con su vida. Sin embargo, el tribunal eclesiástico que debía decidirlo se negó rotundamente, tachando la hipótesis de Garrick como una mera especulación sin fundamento alguno. Y la verdad es que todo apunta a que llevaban bastante razón. Usaban esta máscara para hacerlo más aterrador. Lo mantenían sin comer dentro de la mina hasta que llegara el momento. Después lo hacían oler una prenda. Pero aquí no acaban los misterios sobre Doyle, ya que incluso después de su muerte, el misterio volvió a visitar la puerta de los Doyle. El misterio de los manuscritos originales de Conan Doyle. 16 años después de la muerte de Sir Arthur Conan Doyle, aún surgiría un nuevo misterio a su alrededor digno de una de sus novelas. En 1946, 79 originales del autor desaparecieron de la casa de los Conan Doyle en Crowborough, sureste de Inglaterra. La investigación del extraño caso requirió la ayuda de Scotland Yard y del mismísimo FBI. Dennis y Adrian Conan Doyle, hijos del escritor, acudieron a la policía tras descubrir que los manuscritos perdidos habían aparecido en Estados Unidos en manos de un coleccionista privado, el Dr. A. S. Rosenbach de New York. Scotland Yard pidió entonces la ayuda del director del FBI, Edgar Hoover. Sin embargo, la investigación del FBI llegó a la conclusión de que Rosenbach había adquirido legalmente los textos en una subasta organizada por la casa Sotheby's en Londres en 1931 por tan solo 95 libras, unos $152 de la época. De hecho, según Sotheby's, las obras llegaron a su poder porque el mismísimo Conan Doyle las envió por correo antes de su muerte en 1930. Los hijos del novelista escocés no admitieron en ningún caso las conclusiones de la investigación policial y siempre defendieron que su padre jamás se hubiese desprendido de unos originales que tanto apreciaba. Y de hecho existe otra pista que siguió la policía pero que jamás se pudo comprobar, y es que se barajó la posibilidad de que un mayordomo que tuvo Conan Doyle, Charles Roy Harris, hubiera sido el verdadero responsable de sustraer los originales. Se da la circunstancia de que Harris fue despedido en 1928, 2 años antes de la muerte del escritor, precisamente por robarle pertenencias a Arthur Conan Doyle.
El problema es que el mayordomo se fugó y nunca fue encontrado por la policía. En 1935 la orden de búsqueda y captura contra él fue anulada, dejando así sin conclusión el último misterio de Sir Arthur Conan Doyle. Es increíble. Elemental, mi querido Watson. Elemental. ¿Pastelillo? ¿Eh? Gracias. Y hasta aquí los misterios de Sir Arthur Conan Doyle. Sé que aún quedan muchas cosas en el tintero, muchas cosas interesantes, curiosas, misteriosas, sobre todo en relación a Sherlock Holmes y también a Jack el Destripador, pero ya volveremos sobre esto en más profundidad en futuras ocasiones. Como siempre, no olvidéis comentar, suscribiros y dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones. ¡Hasta la semana que viene!